¿Qué ole? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a un episodio más de La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Hoy estoy muy contento. Bueno, normalmente estoy muy contento. De hecho, te invito a que estés contento siempre. Tengamos una actitud de gratitud. Gustavo, es que tú no sabes lo que estoy viviendo. Probablemente no sé lo que estás viviendo, pero sí sé que si tienes un techo sobre tu cabeza y tienes un plato de comida sobre tu mesa, debes de estar agradecido. Cuando comienzas a agradecer tus bendiciones, algo fantástico pasa. Sabes que entra algo sucede en tu cabeza y empiezas a actuar positivamente. Y cuando actúas positivamente, tienes resultados positivos. Es impresionante. Pero si tienes pensamientos negativos, actúas negativamente y te va mal. Y después le echas la culpa a Dios, le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa a la suegra. No, señores, acuérdense que cada quien es arquitecto de su propio destino. ¿Quién dijo esto? Amado Nervo en algún poema por ahí. Pero bueno, aquí estamos completamente en vivo. Déjame decirte, tengo un programazo. Hoy te voy a presentar. Ya sabes que aquí normalmente hablamos de política, de educación, de finanzas, pero hoy quiero traerte a una mujer con la que me reencontré hace poco. Y tuvimos una entrevista muy interesante en el programa que hago en la radio con mi esposa. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que hablar con esta mujer y tengo que exponerla al público hispano. La plataforma de Voz Media se ha convertido en la plataforma alternativa en español número uno de los Estados Unidos. Y esa es una bendición enorme de mi Padre Dios. Así que dije, vamos a traerla para que la conozcas, o más bien, para que la identifiques, porque ya la conoces. El día de hoy te voy a presentar a la primera mujer de origen latino, hija de mexicanos inmigrantes, nacida en Los Ángeles, a real California girl, una verdadera chica californiana, que es la voz de los Oscars, la voz de los Emmys, la voz de los Grammys, la voz, esta mujer, que además es enorme, es altísima, muy guapa, súper talentosa. Y quiero platicar con ella para que la conozcas un poco y sobre todo para que nos inspire en esta época de Navidad, y nos estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesús y todo este asunto tan importante. Necesitamos un poco de inspiración, ¿no? La gente está asustada, la gente tiene miedo, la gente está batallando económicamente. Entonces yo creo que el traer ese tipo de entrevistas es muy alentador. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Y déjame decirte que aquí tengo mi café de One Café, me lo mandaron de Guatemala y lo puedes conseguir en Voz Mercado, está buenísimo. Este café es co-sponsor, es copatrocinador de La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre y la neta, te lo digo sinceramente, lo estoy tomando ahora mismo en esta taza que me regaló mi esposa. Tiene café de The One Café. Es traído de Guatemala, de las alturas de Guatemala. Qué buen café hacen los chapines. Y lo puedes conseguir en The One Café. Sabe riquísimo, huele riquísimo. Es toda una experiencia. Es una conversación entre tú y tu taza, así de plano de que dices, "Oh, qué rico". Ah, Además, le voy a mandar a mi invitada uno de estos para que lo prueben. Pero bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Ya sabes que estamos completamente en vivo. Forma parte de Voz en Vivo, 4 horas que comienzan conmigo, siguen con Karina Yapor, continúan con Verónica Silveri y terminan con Raymond Azar. Pero el programa, ya sabes, lo puedes ver en unitario más tarde en todas las plataformas, no nada más la de Voz Media, también en Rumble, en YouTube, en Spotify, en Apple, en todas las que hay y más que vaya a ver. Y soy muy agradecido con ustedes. Tenemos millones de reproducciones, mucha gente descargando la aplicación y todo este rollo, así que la cosa se pone muy buena. Pero bueno, vamos a meternos de cabeza en el tema y te quiero platicar un poco sobre la invitada de honor que tengo el día de hoy. Hoy es un agasajo, hoy es un programa distinto, ¿ok? Así que no te saques de onda porque sí, es un programa distinto. El día de hoy te quiero hablar de la voz de los Grammys, la voz de los Oscars, que es una mujer latina. Es una chica de Pico Union. ¿Mm? ¿Te has dado una vuelta ahí por el área de Pico Union? Bueno, hoy no está tan bonito como era antes, ¿no? La verdad. Pero ese es otro tema. Ya sabe que he castigado duramente a los políticos por cómo han destruido esa zona y muchas otras zonas, ¿no? Pero quiero contarte de esta mujer que es la primera mujer latina en ser locutora oficial de los premios Oscars de la Academia, entre otros muchos, ¿no? Te voy a poner un pedacito de su voz en esta particular celebración
Imagínate, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decide traer a una mujer, y a una mujer de las nuestras, así como que se siente un poquito más de orgullito, ¿no? Así que estamos producidos por Andrés del Uruguay, por Carlos de Venezuela, en las redes Juanfer de Guatemala y tu servidor Gustavo Vargas. Vamos a escuchar un poquito de esta mujer en este rollo de los Oscars. Venga. Quizás no reconozcas a Silvia Villagrán, pero seguro la has escuchado. La rueda de la fortuna te asegura grandes escapadas. Te vas a ir de viaje a Hawái. La suave voz de Villagrán se puede escuchar en cientos de concursos comerciales, premios, promociones y eventos en vivo. Ella está en la cima de su profesión y es verdaderamente el sueño americano. Creció en Pico Union y es mexicoamericana de primera generación. Representar para los latinos es algo muy, muy grande. Cuando yo empecé no había absolutamente nadie. No había latinos haciendo lo que yo hago, ¿sabes? El famoso crossover. Así que esto es algo realmente maravilloso, algo muy especial para mí y también para mi familia. Está emocionada de ser la primera latina, la voz oficial de los premios de la Academia. Cuando escuches esos nombres, ella estará detrás del micrófono. Hay algo verdaderamente hermoso en poder tomar algo que fue escrito y darle una voz, darle vida. Ella dice que de pequeña era una industria dominada por hombres, con muy pocos latinos, y espera ser ahora un modelo a seguir para mujeres jóvenes. Ahora, tantos años después, estoy absolutamente encantada de poder ser eso para otras personas, para otras niñas, sabes, que puedan ver que esto es una posibilidad para ellas. Y cuando termine el programa del domingo, también podrá obtener el EGOT por anunciar, pues ya ha sido la voz de los premios Emmy, Tony y Grammy, sin duda ahora un logro histórico. Soy una locutora, una egotina. No los he ganado aún, pero sí que los he hecho y qué gran honor. Me estoy pellizcando porque todo aquello que siempre soñé con hacer, todo el esfuerzo y el trabajo duro ha dado sus frutos. Ella dice que es un sueño hecho realidad el poder hacer lo que ama, y su voz se escuchará en todo el mundo el domingo. Ok, ahora, me imagino ahorita que platique con Silvia, le va a dar mucha risa por escucharse por primera vez en inteligencia artificial siendo traducida del inglés al español. El reporte obviamente originalmente es en inglés, lo ponemos en español para que se le haga más fácil a usted entenderlo, aunque sabemos que también usted habla inglés, lo sabemos muy claro. Pero bueno, ese era un reporte que le hacían en la televisión local aquí en Los Ángeles, un buen amigo, además otro tipazo, Carlos Granda, ¿no? Pero déjemele ahora sí le platico más para que la escuche a usted verdaderamente, ¿ok? Quiero que la escuche en español. A lo mejor, si usted está en el área de Los Ángeles y escuchaba radio en vivo hace algunas décadas, la va a recordar y ahorita vamos a estar platicando con ella de las estaciones de radio en las que trabajó y donde no fue muy bien tratada, pero eso fue lo que le ayudó a hacer lo que hoy es. Vamos a platicar de eso. Pero primero quiero que la escuche en español. Me advirtió mi productor Carlos Hernández, me dijo, Gustavo, como el video tiene derechos de música y tal, y guau, 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 ya sabe todo este rollo, me dice, vamos a quitarle toda la música. Así que esto que vamos a escuchar a continuación con Silvia Villagrán va a ir en frío, como decimos cuando grabamos, ¿no? Sin música. Pero la vas a poder apreciar mejor. Esa es la voz de Silvia Villagrán. Vamos a escucharla, hermano, por favor. En la vida siempre hay que escoger. ¿Trabajamos o jugamos? ¿Somos prácticos o impulsivos? Descubre el secreto de la naturaleza para una piel visiblemente hermosa. Presentamos Aveeno Clear Complexion Correcting Treatment. Ahora prueba la nueva Crest Complete Limpieza Profunda con Blanqueador. Sentirás una limpieza profunda, la señal de que tu boca no solo está limpia, está lista para enfrentar el día. Crest, ábrete a la vida. Encontrarás todo tipo de calzado para ti y para los tuyos, desde modelos de vestir hasta los más casuales, porque antes de que te los imagines, Payless ya los tiene. Vons presenta las ofertas enormes de la semana para obtener precios excelentes en lo que usa más. Obtenga nuestros precios más bajos de la temporada en la venta de 2 días en Toys R Us. Todo lo de Star Wars está en especial. Ahorren grande solo el viernes y el sábado. Toys R Us, los niños primero. I'm on the air? Oh, hi, Frosty. Hey, I need so many gifts, but I'm kind of tight on money and... Oh, hold on a second. Cállate, I'm on the radio with Mr. Frosty, man. ¿Qué haces? Leyendo una revista. ¿Qué hay de cenar? ¿Arroz con pollo? Odio ese arroz con pollo. Haz otra cosa. Pero tú me dijiste que no quiero ni pasta, ni carne, ni pescado. Te lo repito. Bueno,
grandes dotes, no nada más como locutora, ¿verdad? Sino como actriz con su voz. ¿Ok? Ahora, quiero que la escuches en inglés y después de eso te prometo que ya te la voy a presentar y vamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, Silvia Villagrán. Vamos a escucharla en inglés, por favor. Say goodbye to your network. Maybe you want to change because they slow you down after a few gigs. Verizon has the largest, most reliable 4G LTE network in the country. Be a weekender at hotels like Conrad and Hilton. Book now at HiltonWeekends.com. Employers, you know you need a legal workforce, but how can you be sure you have one? Use E-Verify. Simple, secure, and free. Now at your Subway restaurant, introducing the fresh toasted chicken Parmesan sub. Lightly breaded chicken breast, provolone, and Parmesan cheese with a zesty marinara. Get our lowest prices of the season at the Toys R Us 2-day sale. Doorbusters late Friday 3 to 11 p.m. and early Saturday 8 a.m. to 1 p.m. Toys R Us, where kids are a big deal. I'm on the air. Oh, hi, Frosty. Hey, I need so many gifts, but I'm kind of tight on money and... Oh, hold on a second. Cállate, I'm on the radio with Mr. Frosty, man. If you could design your own checking account, what would it be like? Well, I guess it'd be all about me. I'd bank when I want without going into the bank. That would be really cool. Anything else? Yeah, it'd be free. Okay. Okay. Kids want to pick everything. They're kids. That's why I loved it when I found out about McDonald's Happy Meal choices. I never look like the bad guy because my kids always love a Happy Meal, even when I pick what's inside. That's why I loved it when I found out about McDonald's Happy Meal choices. I never look like the bad guy because my kids always love a Happy Meal, even when I pick what's inside. Asústame, Panteón, dirían en mi rancho. Bueno, esta es la mujer con la que vamos a platicar el día de hoy. Se llama Silvia Villagrán. Y si ya mis productores me la quieren poner a cuadro, pues fantástico. Silvia Villagrán. Oye, qué bárbara. Wow, qué eres introducción sensacional. tan increíble. Dios mío. No. Es bien merecida. Well deserved. Eres, la verdad, no sé si has leído algunos comentarios que te hagan en tus redes y le pongo, she is the best of the West. No aleguen. O sea, quieren una voz femenina, tienen que hablar con Silvia Villagrán en inglés, en español. Aprende francés para que también seas la number one en French. Pero háblame un poquito de tu niñez, chica de Pico Union, y platícale a la gente cómo era cuando tú creciste. No hace mucho, estás muy joven. Háblame un poquito de hace cómo empiezas 24 a años. desarrollarte. Exacto, eres una bebé. No me acuerdo, yo te llevaba al kinder de la mano. Bueno, te cuento que bueno, mi mamá y mi papá llegaron aquí de Nogales, Sonora. Llegaron, bueno, sin conocer a nadie. Y mi papá consiguió trabajo en una productora de cine que se llamaba en ese entonces Azteca Films, que ya no existe. Pero Azteca Films era una distribuidora de cine mexicano, de películas en español, y fue muy famosa por mucho tiempo. Entonces, mi mamá era ama de casa y yo me crié aquí en Los Ángeles. Fui a todas las escuelas locales, fui a San Vicente, fui, que era mi escuela de primaria, y luego fui a high school en Bishop Connolly, y pues allí fue cuando comencé. El área donde yo nací, en Pico Union, era un área, bueno, que después, la verdad, estaba un poco difícil porque allí fue donde se creó una pandilla muy grande. Entonces allí me crié yo. La mayoría de los jovencitos que llegaron aquí de una guerra civil muy fea que estaba pasando en Centroamérica, en El Salvador. Entonces, así yo me crié en esa área. Pero también tuvimos un problema muy fuerte con la ciudad de Los Ángeles. Creo que te mencioné, Gustavo, te lo mandé por texto, pero mi mamá... Sí, claro. Sí, resulta de que en ese entonces la ciudad de Los Ángeles estaba queriendo crear un
traer una compañía muy grande que se llamaba Pep Boys. Bueno, todavía existe Pep Mm, Boys. Y mm, estaban utilizando una ley que habían utilizado en los años 50 que se llamaba eminent domain, donde quitaban a la mm, gente de su área porque decían que el área era un área fea o que pues no se cuidaba, etcétera. Entonces sacaban a la gente y con los fondos federales, o sea, nuestros fondos, mm, le daban dinero a compañías privadas. En ese ujú, entonces fue Dodger Stadium para Chávez Rabín mm, y sacaron a muchísimas familias, la mayoría latinas, eran latinas, y ujú, nunca les dieron compensación, no les dieron casa donde vivir y fue una cosa, la verdad, una cosa muy fea para la ciudad de Los Ángeles. Hasta la fecha, no, realmente no hicieron bien por la comunidad latina. Entonces, 30 años después quisieron hacer la misma cosa en mi comunidad, que era la comunidad de Pico mm, Union, pero esta vez se toparon con una mujer muy, pero muy fuerte, una mujer ajá, latina que era mi mamá. Que mi mamá, ama de casa, no tenía mm, experiencia en nada de esto, pero ella comenzó a organizar a la comunidad, iba a hablar con el City Council de la ciudad de Los Ángeles y mm, poco a poco se fueron organizando, nos sacaron de la escuela, mm, íbamos a las demostraciones y un año mm. después Los Ángeles pues se dio por vencido y mi mamá ganó, nuestra familia ganó contra la ciudad de Los Ángeles. Así que la Wow. verdad es que allí yo aprendí lo que es ser una mujer fuerte, lo que es ser una mujer, o sea, de mucho carácter, de no dejarte y también de poder luchar por otra gente, por la gente que no tiene voz. Y fue allí donde yo comencé también, yo creo que am, esas dos cosas, ¿no? Ver a mi papá trabajando en el cine. Él sabía, yo iba a las reuniones, estaba allí con él cuando platicaba con los productores, los directores, los actores. Entonces yo realmente me crié viendo tras bastidores cómo se hacían las cosas, cómo se hacían los Mm, negocios, cómo realmente funcionaba esto de Hollywood, ¿no? mm. Que realmente no es tu talento. Hay mucha gente muy A ver, talentosa. N- No se ajá. trata del talento, se trata de ¿De, tener de qué muchas se trata? ¿De ganas. qué se trata? De persistencia. Tienes que tener Mm, ganas, tienes que tener muchas ganas, tienes que también ser una persona dirigible, no puedes mm, tener tu carácter, bueno, tienes que tener carácter fuerte porque no te puedes dejar, obviamente, pero te tienes que acordar de que este negocio no se trata de ti, tienes tú que siempre estar al servicio del cliente, lo que el cliente quiere, lo que la mm, audiencia quiere, entonces siempre ser servicial, siempre ser acomedida, de querer ayudar en todo lo que uno hace. Entonces, allí fue donde yo realmente aprendí a unir las dos cosas, que era mi papá y ujú. lo que aprendí de mi papá del negocio con el carácter que tenía mi mamá. Así que esas dos cosas me ayudaron mucho en mi carrera. Wow. Fíjate que todos estos detalles yo los desconocía y ahora que mencionas todo eso, sí, por ejemplo, lo de Chávez Rabín, hay una historia negra ahí detrás de los Dodgers, muy triste esos Horrible. episodios y lo que estuvieron a punto de hacer también en el área de Pico Union. Me imagino el alcalde ha de haber sido todavía Tom Bradley, si mal no estoy, y tu Exacto. mamá, luchona, ¿cómo se llamaba tu mami? Igual que yo, Silvia Villagrán. Pues Sí. con razón. De raza le viene al galgo, dicen en México, con razón. Oye, háblame un poquito más de tu mamá, porque como dices tú, era pues una ama de casa, ¿no? Normalmente queremos que la ama de casa Sí, pues limpia, ¿verdad? Y cocina y atiende al esposo, claro. pero el ama de casa es una verdadera formadora de sus hijos, Silvia. Sí. Te cuento una historia muy, muy, muy interesante de mi mamá. Fíjate Mm, que de mi mamá aprendí mi carácter, mm, porque mi mamá era de,
observaba, veía, Mm, sabía manejar las cosas muy bien calladita, pero este, ella, te digo, tenía su personalidad muy fuerte. Y te cuento mm, esta historia que es una de mis historias, yo creo que am, favoritas mías de mi mamá, que, bueno, en ese entonces éramos cuatro, ¿no? Éramos cuatro hermanos y mi mamá, y pues mi papá trabajaba. Entonces mi mamá nos llevaba de vez en cuando a comer, de vez en cuando, porque mm, normalmente ella pues era de cocinar en la casa y pues no mm. teníamos mucho dinero, entonces era de que de vez en cuando para celebrar algún cumpleaños o algo especial. Y había un restaurante que estaba por la Figueroa, ya no existe, que se llamaba The Mm, Grinder, y estaba a cruzar la calle de la iglesia San Vicente, casi casi a cruzar la calle. mm, Entonces, de vez en cuando íbamos, era tipo Denny's o no sé, algo por el estilo, donde llegabas, te ujú, sentabas, muy bonito. Entonces me acuerdo que llegamos y cuento y doy el nombre porque como ya no existe el restaurante, lo puedo decir, pero mm, llegamos y había una mesera gringa. mm, Y mm, nos sentamos y pues éramos los únicos latinos. Acuérdate que esa área específicamente está donde queda USC. Entonces estaban mm. todas las casas Sur de centro. fraternity. Mm, Ajá, mm, y entonces había mucha gente gringa en esa área por la Figueroa y ya ni me acuerdo, pues de Adams más o menos. Entonces, nos sentamos y vimos que comenzaron a meter, llegaba mucha gente y la mesera ujú. estaba atendiendo a todo mundo, menos a nuestra familia. No nos Menos a los estaba Villagrán. atendiendo, Mm, sí, menos a nosotros. Entonces, y obviamente, ¿no? Mis hermanos más chiquitos que yo y ya sabes, y mi mamá, pues hablándonos en español, porque era otra ujú, cosa. En mi casa era ujú, prohibidísimo hablar inglés. No ujú, se permitía, solo el español, porque eso fue también cosa de mi papá que nos ujú, decía, en la casa se habla español. Eventualmente van a aprender inglés porque están en Estados Unidos con sus amigos en la escuela, pero en mi casa se habla español y se va a hablar bien. Y ujú. y después y más al ratito te voy a decir por qué me debes dar las gracias, porque mi papá nos hizo hablar español en la casa, pero recuérdame, Ujú, te lo entonces, recuerdo. mi mamá finalmente llega la mesera Ujú, y dice a mi mamá, ¿cómo te llamas? Y así, con ese tono. Y le dice, oh, ujú, Michelle. Le dice, Michelle, ¿te sientes bien? Y le dice, mm, pues sí, ¿por qué? Dice, porque me estoy dando cuenta que, como que se te están olvidando las cosas porque hemos estado aquí casi media hora y estás atendiendo a todos los demás mm, menos a nosotros. Ahora, no quiero pensar que es porque somos latinos o porque ujú. estamos hablando en español, pero a lo mejor no te sientes bien. Y se puso, pero mal, la mesera, mal, mal. Entonces le dice a mi mamá, Ah, ¿le puedes hablar a tu gerente? Y llega el gerente. ¿Cómo te llamas, Bob? ujú, Bob, pienso que Michelle no se siente bien porque te voy a tal y tal y tal cosa. Uf, pues el ya. Bob se puso y todo por mi mamá. Pero No, a mí me enseñó de, ujú, a pesar de que tienes tu carácter, puedes decir las ujú, cosas y hablar y defenderte y ujú. pelear por tus derechos, pero en una forma fuerte, Claro. pero amable. Entonces, Sin mi perder mamá, el te digo, estilo. fue mi... Ujú, Exacto, exacto, siempre en una forma muy diplomática. Yo quizá no era tan diplomática, pero, pero sí tenía mi carácter. ah. Oye, qué buena historia. Bueno, Este, y ¿en qué terminó? Me imagino que al final le sirvieron y todo. Terminó en un Oh, final por feliz, cuéntame. supuesto. Y ya Mm, después nos atendían súper bien. Llegábamos y la Michelle nos traía todo inmediatamente. O sea, no, mm, y ya wow. después todo muy bien, pero sí, al Ah, principio era de que, o sea,
que no te sientes bien. Ah, y pues regresando al tema de por qué me debes de dar las gracias, a mi Sí. querido Gustavo, porque resulta de que precisamente porque fue cosa de que se tenía que hablar español en la casa, Sí. veíamos televisión en español, radio en Ujú. español, Ujú. periódicos en español, y mi papá no era de que me contaba las noticias, sino que lee el periódico. Ujú. No, pero no, tú dime, no, no, léelo y luego platicábamos. Y luego Ujú. leí el periódico y me decía, bueno, ¿qué leíste? No, pues dice tal cosa. No, pero ¿tú qué piensas? No, pues no Ujú. sé. No, pues piensa, ¿qué leíste? Y ahora tú qué Ujú. opinas. Entonces Ujú. siempre era de, ¿qué es tu opinión? ¿Qué piensas Ujú. acerca de tal cosa? No más porque alguien te contó. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, ya teniendo mi propia opinión, quiere decir, tengo que escuchar este lado y también el otro. Entonces, Ujú. así me enseñaron en la casa pero la radio en español, una de las estaciones que yo escuchaba era de tu querido Ujú. hermano, que el show de Oh, Jaime Piña. Jaime. Entonces, claro, Ya. claro. Entonces, todas Ah, esas, ujú. los shows en español, la radio en español, todo yo escuchaba, me crié con El Chavo del Ocho, escuchando toda mi música en español. Entonces, Ujú. ya saliendo al mundo, ya comencé a hablar el inglés, pero eso me exigían en la casa. Y luego cuando iba a Ujú. visitar a mis primos o llegaban mis primos, decían, prima, no des, no des vergüenza ajena, tienes que hablar bien, habla bien el español, no andes quedando, no nos Ujú. hagas quedar mal. Así que también eso también fue como que una de las cosas que me hizo pues querer hablar bien el español. Excelente. Oye, qué buenas historias y sobre todo el ejemplo de tu mamá, ¿no? Cómo se consigue más con la diplomacia y siendo firmes. Y estoy seguro que le cambiaron la vida a esa señora también, que probablemente tenía ideas preconcebidas muy tontas, muy estúpidas, como normalmente Sí, sucede la cuando famosa tienes este Michelle, tipo de. Ujú. Estoy seguro que le cambiaron la vida a ella, ¿cómo se claro. llama? Al gerente y tal. Qué padre, son buenísimas historias. Ahora, háblame de tu bilingüismo y también tu biculturalismo, porque como lo acabas de señalar, tus Ujú. papás te dijeron, ok, vamos a aprender español bien en acá, el inglés lo vas a aprender allá, pero al mismo tiempo Sí, vamos a entender mi cultura y también asimilar la cultura de afuera, que es lo que creo que eres claro. el perfecto ejemplo de eso, Silvia. Pues muchas gracias. Sí, mira, el ser bilingüe, Ujú. bicultural, siempre fue muy importante bueno, comenzó con mi papá. Mi papá era el Ujú. que, te digo, fue de armas tomar y después mi mamá, pues también, ¿no? Te digo esos dos ejemplos. Pero, al principio no te creas, me daba mucha vergüenza porque pues llegaba a la escuela y no, no poder hablar con mi mamá por teléfono, o mi papá, por ejemplo, no, porque pues se tenía que hablar en español. Y sí, al Ujú. principio me daba vergüenza cuando estaba chica, ¿no? Como cuando estás Ujú. chico, pues todo te da vergüenza. Pero ahora digo yo, wow, imagínate, yo no tuviera la carrera que tengo hoy en día si no hubiera sido por mi Ujú. mamá y mi papá y ese carácter de que aquí mando yo y sí se va a hablar el español. Este, pero te digo, yo pienso que también fue el hecho de que en la casa se enseñaba mucho de nuestra cultura, de dónde veníamos, Ujú. ah, de, de ser orgullosos de ser mexicanos, de qué tan bonita cultura tenemos, de nuestra comida, de la música, de nuestro idioma, tantas cosas de que es estar orgullosos. Entonces, también Ujú. eso me ayudó mucho porque cuando comencé a salir al mundo, en ese entonces, ser latino, ser latina, Ujú. no era algo positivo, era algo increíblemente negativo. Entonces, Ujú. tú estuviste durante la época cuando yo estuve buscando un agente y queriendo hacer voiceover en inglés y no me dejaban Ujú. porque hablaba español, a pesar de que soy nacida y criada en Los Ángeles y hablo Ujú.
hablo inglés. Inglés sería, pues, no es mi primer idioma, pero pues casi, casi, ¿no? Este, pero Es tu primer idioma, es que tienes 2 primeros idiomas. Tú exacto, tienes 2 tengo 2 primeros primeros idiomas, sí. idiomas. Pero, no no me dejaban audicionar en inglés, o trabajar en inglés, porque para ellos, o sea, en el mundo del entretenimiento, ese el mundo latino era punto y aparte, era separado. Ujú. Entonces, no me dejaban entrar ni audicionar, ni audicionar. Eso tomó muchos, muchos años y fue en el año 1999 cuando Ricky Martin se presentó Ujú. en los Latin Grammys, digo, perdón, en los Mm. Grammys. No sé si Los te Grammys, acuerdes, pero fue como Sí, que sí, claro. un wow, ¿no? Entonces Fue fue un en el año parteaguas, 2000 que ¿no? comenzaron. Ujú. ¿Cómo? Fue un parteaguas. Perdón. Total, total. Ujú. Y el siguiente año se comenzó los Latin Grammys y allí fue cuando Mm. realmente comenzó todo, ¿no? Se abrió el mercado gringo ahora de repente se dio cuenta de que, oh, wow, esta gente, los latinos, pueden ser biculturales, pueden ser Mm. bilingües, pueden hacer las dos cosas. Entonces ya allí se abrieron muchas oportunidades para mí. De repente los clientes ya querían ver al mismo actor para hacer Ujú. las campañas en inglés y en español. Entonces allí poco a poquito fue cambiando mi carrera. Okey, bueno. Okey, pero para que llegaras a ese momento, primero, fuiste locutora de radio, ahí es donde yo te conozco, Sí, en K-Love, claro. después en la 930. Háblame de esa etapa, porque creo que fue muy formativa para ti, te dio mucho carácter Sí. y te diste cuenta de que que había otras cosas aparte, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo comencé en la radio de pura Mm. casualidad. Me acuerdo que y yo siempre estuve buscando maneras de hacer, de hacer dinero. Siempre Ujú. de hacer negocios cuando estaba chica, porque no me gustaba la escuela. La escuela no fue para mí, no me Mm. gustaba y en ese entonces no se entendía lo que es el ADD, lo que es ciertas, hay ciertas cosas que, por ejemplo, a mí me fallaban y que pues en ese Ujú. entonces no había manera de trabajar con niños que tenían ciertas cosas que yo tenía, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, a veces se me voltean las palabras, los números, las Ujú. letras. Entonces, Ujú. y también te digo, no me puedo enfocar bien. Si es algo que no me gusta, no me puedo enfocar. Mm. Entonces, siempre andaba buscando maneras dije yo, bueno, voy a comenzar un periódico, no sé. Pero no me gustaba lo de la oficina, pero siempre, siempre era muy platicadora. Mm. Me encanta platicar con la gente, conocer historias y me encantan las historias. Y entonces me fui a vivir a Oregon por un tiempo, a visitar una amiga mía y ahí me quedé. Y estando allí comencé trabajando, estaban buscando un camarógrafo para un show matutino que tenían. Y yo fui, me Ujú. entrevisté y les inventé no sé qué cuánta cosa que hacía yo cámara y luces, que no sé qué, Ujú. y me dieron el trabajo, pero tenían Oh, una wow. estación de radio y allí Ujú. como a los 3 meses el gerente me pidió que hiciera Mm. fill-in para alguien que se iba de vacaciones. Me Mm. entrenaron, fui terrible, o sea, horrible, horrible, la regué, pero allí comenzó La regué. mi carrera en radio. Ajá. Y Ujú. estando allí, un locutor me contó como de que él había hecho voiceover. Y como Ujú. tú bien sabes, Gustavo, en la radio, hacer comerciales es parte de tu trabajo, no te pagan Es extra. parte del show. Esto no es No. nada así, es cosa que tú haces. Ujú. Entonces le dije, espérame. ¿Cómo está eso de que te pagan por hacer comerciales de voz? Sí, me dijo, sí, sí. O Ujú. sea, tienes que conseguir a gente, hacer un demo, hacer. Dije, "Pues eso yo lo puedo hacer. Según yo, era Ujú. muy fácil. Según yo, pues me hago un demo, lo mando y pues ya.
pero no es tan Contrátenme y fácil. a grabar. Y ahí, No. entonces cuando hice el demo, el locutor me acuerdo que lo escuchó y me dijo, malísimo, nadie te va a contratar jamás. Y ahí fue mi primera lección de tomar dirección, de oír feedback, no sé cómo se dice feedback, de oír, o sea, Retroalimentación. a alguien, sí, entonces ir, ir cambiando a lo que me está pidiendo la persona. Dejarte Y guiar. entonces, exacto. Bueno, regreso a Los Ángeles y fui, me entrevisté en ese entonces con el programador que era Adrián López. El Y amo de la tenía un radio en amigo, aquella época. sí. Y acuérdate que Adrián López era como en ese entonces, el dios de la radio. O sea, Sí. era la radio número uno o sea, en todo, o sea, en todo Estados Unidos. En fin, me entrevisté y me dice, ¿cómo conseguiste esta entrevista? Le dije, pues un amigo me dio el Me hincapié, ¿no? Para recomendó. entrar. Ajá, entonces, pues no me contrató. No me contrató. No hay trabajo, no hay trabajo. Ok, perfecto. Gracias por la oportunidad y cualquier cosa me llamas, no hay problema. El próximo mes le llamo y le dejo un mensaje. Hola Adrián, gracias por entrevistarme. Mira, estoy todavía buscando trabajo. Si tienes alguna oportunidad, avísame, aquí estoy. No me contesta. Un mes después. Hola Adrián, habla Silvia, todavía no tengo trabajo. Si necesitas a alguien, aquí estoy. Bla, bla, bla. No me contesta. El siguiente mes. Hola Adrián, conseguí trabajo. Feliz Navidad, espero que estés bien. Pero si cualquier Navidad. cosa necesitas, me avisas. Hola Adrián, feliz año nuevo. Hola Adrián, feliz día del amor y la amistad. Hola Adrián, feliz Pascua. Hola Adrián, feliz. Un año. Nunca me contestó hasta que un día me llamó. Flaca, necesito que vengas a la estación, necesito hablar contigo. Y me ofreció un trabajo. Un año de estarle jode. En fin, me consiguió trabajo, era la productora y co-locutora de El Show Matutino con Pepe Barreto en las mañanas. Y ahí estuve yo sin tener experiencia, pero muchas ganas. Y pues allí encontré, me acuerdo que los domingos iba a ¿tú te acuerdas esas tiendas en las calles donde vendían 20,000 revistas y libros de todas partes del mundo? Llegaba yo con mi dinero que me pagaban, o sea, me pagaban una miseria, pero yo llegaba y compraba como 15 o 20 dólares de revistas y recortaba y luego hacía copias en Kinkos y llevaba yo mi Biblia, ¿no? Para la semana de los horóscopos y que detalles interesantes y cosas raras y que los extraterrestres o que el color morado atrae dinero y que el verde atrae el amor, no sé qué, y que fulanito de tal anda con fulanita de tal. Entonces, ese era mi trabajo. Y poco a poquito fui, pues, estuve allí por 2 años y medio más o menos, y un trabajo muy difícil porque, pues, no me querían mucho, que digamos, porque también estaba jovencita yo y llegué con muchas ganas y siempre súper positiva y me encantaba mi trabajo y pues estaba, pues toda la gente que trabajaba allí ya tenía muchos años y como que estaban ya medios, no sé, pues me hacían Tenían para un miedo, lado, tenían ¿no? envidia, lo que siempre sucede, hay que decirlo como es. Pues yo pienso que a lo mejor sí tenían miedo porque sí, entré yo, te digo, me pagaban una miseria y a ellos le pagaban muy bien y yo entraba y decía, bueno, ¿qué necesitan? Que yo lo hago. Pueden trabajar fines de semana, yo lo hago. Fulanito está enfermo, yo lo hago. Es Navidad, yo lo hago. O sea, siempre estaba dispuesta a hacer más de lo que tenía que hacer. Y yo creo que pues esto también le molestaba. Pero bueno, Claro, y así fue fantástico. como comencé en la radio y
pero parece que pues a ciertas personas no les caí muy bien y me corrieron del trabajo y pues yo súper triste. Cuando estuve sin trabajo como por 6 meses y le estaba dando por todos lados, estuve trabajando como asistente de producción en una película, asistente de alguien que yo conocía muy bien. Cuando tuve una entrevista con una amistad mía que me consiguió trabajo en una emisora en inglés, perdón, en Radio Alegría. Era en Radio Alegría. Radio Y Alegría estuve 930. Ahí es donde Radio llegué a Alegría conocerte 930. mejor. Sí. Sí. Y era después hacía yo el show después del show matutino, o sea, entraba Renan Armendáriz Coello, el Cucuy, trabajaba hasta las 10 de la mañana, entonces entraba yo de 10 a 3 de la tarde. Y ahí estuve casi, pues igual, casi 2 años, creo, más o menos. Y trabajaba de lunes a sábado y Dime. No, es que se nos va a acabar el tiempo y quiero que me cuentes cuando le dices adiós a esa radio y la razón por la que te fuiste. Eso es épico. Hice historia yo. Todo el mundo se sabe esta historia en la radio. Bueno, resulta de que el jefe, el mero mero, que era, ¿puedo decir el nombre? Pues sí, ¿no? Sí, dilo por favor, Leonard Lieberman. Sí, era Leonard Lieberman. Y Leonard Lieberman era una persona muy, yo creo que de toda la gente en mi vida con la que he trabajado fue la persona más amargada y horrible que yo he trabajado. Y yo he trabajado con mucha gente que me ha corrido en mi vida y todavía trabajo con ellos, pero esa persona, la verdad, me da mucha pena decirlo, pero fue una persona tan mala, no nomás conmigo, con muchos de mis colegas, con mucha gente. Hizo mucho daño a la comunidad latina también, que por eso también estoy muy triste en la forma de que él se comportó con nosotros, pero en ese entonces me acuerdo, él llegaba tarde al trabajo y no sé si tú te acuerdas, pero en Radio Alegría el estacionamiento era así y llegaba Pequeñísimo. uno y no había dónde estacionarse, entonces el estacionamiento de él siempre estaba pues vacío para que él llegara, pero yo sabía que llegaba como a las 11, 12 del mediodía, yo llegué a las 10, me estacioné donde está su estacionamiento y yo pensando, ahorita cuando hay o sea, una canción larga de Juan Gabriel, salgo o de comerciales, salgo, muevo el carro y pues ya no pasa nada. Pues salgo y ese día se le ocurre a Leonard llegar temprano y me bloquea mi carro. Entonces, pues yo asustadísima, imagínate, el jefe, ¿no? Que yo pensando, pues normalmente llega tarde, llegó temprano, me bloquea mi carro. Dije yo, wow, pues ahora a ver qué hago. Entonces entro y le digo, Leonard, perdóname, mira, yo pues siempre llegas tarde y se me hizo fácil pues estacionarme ahí mientras encontraba estacionamiento. Me dijo, no me contestó, me ignoró. Bueno, se termina mi turno, entro y le digo, Leonard, necesito salir porque tengo una sesión de comerciales. Y y no me contesta y no mueve el carro. Y yo atrapada en el estacionamiento. Entonces fui y le dije a mi director de programación, que en ese entonces era David Gleason, y le dije, David, necesito, me dijo, no, yo no te puedo ayudar. Le dije, mira, necesitas mover mi carro, eso no es justo también, o sea, y entiendo que lo que hice pues es incorrecto, pero pues también necesitas mover mi carro, ¿no? Y no, es como por 15 minutos yo decía, bueno, pues, ¿qué hago? Y ahí salió la señora Villagrán y le dije, si no mueven el carro, les voy a dar mis 2 semanas y no regreso. Y entonces entré con el director de producción, Carlos Alberto Pérez. Le dije,
¿me prestas tu carro? Voy a llegar tarde a mi chamba. Me dijo, claro, flaca, ten, aquí están las llaves. Y en ese entonces sale David Gleason. Yo creo que se asustó cuando se dio cuenta o sea, yo ya, Que estabas hablando en y serio. movió el... Ujú. Oh, sí, no, yo estaba hablando, porque una cosa, ok, bien, entiendo que estás enojado. Otra cosa es, me estás bloqueando mis oportunidades de ir a trabajar a mi otro Ujú. trabajo, porque yo tenía que trabajar, tenía 3 trabajos, o sea, el trabajo de Radio Alegría, mi otro trabajo y luego trabajaba los fines de semana en otra chamba. Entonces, o sea, ¿me estás bloqueando mis oportunidades? No, señor. Entonces, ah, movió el carro, me fui, pero yo les di mis 2 semanas y no me creyeron. Y cuando fue mi último día, les llamé y les dije, ¿dónde está mi cheque? Oh, pues no, 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 pues no. Hasta el lunes le dije, no, hoy es mi último día, necesitan darme mi Ujú. cheque. Y yo sin trabajo, ¿eh? Yo no tenía otro Ujú. trabajo. Pero y para mí era, una cosa es, este, ah, a mí no me gusta que me falten el respeto. Ujú. El hecho de que tú trates de prevenir mis otras oportunidades, eso porque Ujú. tú tienes más poder que yo, no. Y No es después justo. conseguí un trabajo trabajando en una emisora aquí en Los Ángeles que se llamaba KJLH, que es Ujú. una estación de radio de música R&B. Y Ujú. luego Adrián me volvió a llamar y me ofreció el turno de 10 a 3 después de Pepe y antes de Marta Ujú. Shalhoub. Y ahí estuve Ya. también como por 2 años. Y me corrieron también porque quise hacer cosas en televisión. Estaba Ajá. haciendo cosas para Telemundo, reportera, Lo porque yo recuerdo. siempre Bien. estaba buscando hacer más. A mí me encanta Ujú. aprender cosas, hacer cosas diferentes y no querían que hiciera cosas en cámara, solo querían que hiciera cosas en la radio. Y Ujú. de nuevo, a mí no me gusta que me estén bloqueando oportunidades. Si me van a dar trabajo, quiero poder hacer ese trabajo más otras cosas, otras Ujú. oportunidades. Entonces, si tú estás queriendo exclusividad, me tienes que pagar exclusividad. Pero si me estás pagando una miseria que la radio, como tú bien sabes, no paga muy bien, entonces Ajá. yo necesito poder buscarme otras oportunidades por otro lado. Entonces así comenzó entonces mi futuro en cámara, haciendo cosas en cámara, de reportaje para Ocurrió Así y shows matutinos y ahí fue cuando comencé también a hacer cosas en televisión, pero al mismo Ujú. tiempo siempre haciendo voiceover. Nunca dejé de hacer voiceover. No me gustaba hacer solo una cosa. Y te voy a decir algo, Gustavo, yo pienso que eso también les recomiendo yo am, a los jóvenes, no se Ujú. dejen nomás con una cosa en el futuro, porque el ser como un, este, se dice en inglés es un Swiss Army knife, donde es un Ujú. cuchillito que tiene una Tienes cuchara, muchas habilidades. tiene un Ujú. serrucho, ¿cómo se dice? O sea, muchas habilidades. Hay Exacto. que ponerlas Tienes que todas en saber hacer práctica, ¿no? muchas cosas, porque así es más difícil que te corran. Y yo siempre he sido súper acomedida, súper muy Ajá. ¿cómo se dice? De equipo. Me encanta trabajar con la gente. Me gusta mucho trabajar en equipo Ujú. con los productores, directores, creativos. ah, ¿Qué es la visión de lo que ellos están buscando? Y yo quiero Ya. ser parte del equipo, no ya llegué yo, la estrella, no, o sea, eso, y yo creo que eso también ha sido un gran problema para mucha gente. Creen que este negocio se trata de ser estrella o de ser famoso, Ujú. y no es siempre ser servicial a lo que, ¿cómo se dice? Al proyecto. Vamos a decir Ujú. un, un programa de televisión, un comercial de voz, una estación de radio.
quién es tu audiencia. Estás allí para servir a la audiencia, a tu audiencia. Entonces, eso también me ayudó bastante. Y también te voy a decir, Gustavo, pienso que lo que le hicieron a mi mamá y a mi papá cuando yo comencé de chiquita, eh, también me hizo ser muy luchona con gente que abusa, gente que no toma en cuenta a nuestra comunidad, porque hay muchísima gente que no tiene voz, gente que no tiene el poder. Entonces, yo estoy gracias a Dios, en una posición donde yo sí puedo hablar por mi gente, yo sí puedo, Ah, y mira que cuando, a pesar de que no tenía poder, cuando trabajaba en Radio Alegría, en la forma en que trataba Leonard a todo el equipo, a todos los locutores, era tan grosero y le faltaba el respeto a todo mundo. Y yo hice mi parte chiquita, como yo no voy a ser parte de eso, tú a mí no me vas a tratar de esa forma. Aunque no tenga trabajo, voy a trabajar con alguien que me aprecie, alguien que quiera trabajar conmigo, que me respete. Ser respetado para mí es lo más importante porque pues la verdad es lo único que tenemos, ¿a poco no? Es lo único que ¿A tenemos, que poco nos no? respeten Sí. y respetar. Así que... Mira, ya se me acabó el tiempo. Ay, te dije 50 minutos, mira, llevamos una ¡No! hora. Antes, y Se vienen nos fue otros tan programas, rápido viene en el Karina Yapor, viene, chisme. pero estuvo fantástico. Creo que nos has dado una gran lección de vida. Y quiero comentar algo que probablemente ni lo recuerdes, pero que va a pintar de cuerpo entero lo que es esta mujer. Ah, yo andaba también queriendo hacer voiceovers en aquella época. Y esta mujer que está aquí, Silvia Villagrán, me dijo, Gustavo, y pum, me recomendaste a una agente. Y fíjate que eso fue una gran bendición para mí y para mi familia, porque como tú sabes, la radio es absolutamente inestable. Algún día tuve algún choque también con Leonard Lieberman y lo tuve que demandar y tal, pero mientras eso pasaba, yo no tenía empleo. Pero gracias a que tú me recomendaste esta muy buena agente, conseguí varias cuentas y, híjole, como por 2 años, literalmente, este servidor vivió de hacer voiceovers y pude llevarle la comida a mis hijos y mantenerle el estilo de vida. Y eso fue gracias a una gran recomendación de esta gran amiga con la que me he vuelto a reencontrar el día de hoy y que se llama Silvia Villagrán. Silvia, muchas gracias por eso. Y mira, después tenemos que seguir platicando de esto, pero se nos acaba el tiempo. Danos tus redes sociales y con esto voy a terminar, porque me van a colgar acá los de la programación. Por supuesto, @silviavillagrán.com, bueno, @Silvia Villagrán en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Silvia Así con Y, que Silvia síganme con Y. con Y, SYLVIA, Villagrán, VILLAGRAN. Silvia Villagrán, sí. Te admiro. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti, Gustavo. Eso. Nos vamos, chicos. Quédense en la programación. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Gracias, Juan Fernando. Ya no alcancé a decir todo lo demás, se me acaba, pero mañana regreso. Mañana tengo una entrevista buenísima también. Mañana vamos a hablar con el ícono de la transmisión de béisbol en los Estados Unidos, Jaime Jarrín. Eso va a ser mañana. Por lo pronto, bendiciones, que tengan una gran semana. Adiós.